Bueno, quiero compartir con ustedes un repaso de lección dirigido a los maestros de escuela sabática. Esta semana estuvimos estudiando el tema de jugar a ser Dios. Una lección basada en los capítulos 13, 14 y también los capítulos 24, 25, 26. Eh, esta lección, jugar a ser Dios, tiene un texto clave y yo quiero decirle a cada maestro: este texto es importantísimo, que hagamos que los alumnos lo aprendan, motivemos a que los alumnos lo aprendan. La lección de escuela sabática lo menciona como un versículo para memorizar. Así que es un versículo que debe estar siendo promovido para que se memorice. Pero también hay algo interesante aquí. Ustedes notan, en el versículo para memorizar, es casi que el núcleo de la lección. Y he resaltado algunos apartes. Isaías 25:9 dice: se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces ustedes noten lo siguiente. Dice, se dirá en aquel día. Ese día, o sea, aquel día, es una referencia a un día en el que va a haber justicia, un día en el que va a haber juicio. He aquí, este es nuestro Dios. Esa referencia, he aquí este es nuestro Dios, indica la existencia de un pueblo fiel que reconoce a Jehová como su Dios. Y entonces ese pueblo dirá: le hemos esperado, nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación. En otras palabras, hay una victoria asegurada sobre las fuerzas del mal. Y precisamente este es el tema del que viene hablando la lección de esta semana. Entonces noten ustedes que en el versículo para memorizar, es un versículo en el que hay un núcleo, ¿no? Ese es el núcleo del cual se desprende toda la lección. Entonces vale la pena que aprendamos a memorizarlo. Bueno, los temas principales o el tema principal casi siempre va a estar en la lección primera, en la lección del sábado, en la introducción. Y en la introducción dice que se tratará el tema del orgullo y la arrogancia como pecados originales, como los pecados iniciales. Y cuando hacemos una revisión de la lección de escuela sabática, nos encontramos entonces que ese orgullo y esa arrogancia fue el problema de las naciones que se mencionan en estos capítulos de Isaías. Ese fue el problema de ellos. Y esos pecados entonces, pues acarrearon destrucción sobre esas naciones, les acarrearon la ruina a esas naciones. Pero también vemos que por un momento Dios interviene para liberar a su pueblo oprimido, al que Isaías llama la gente justa, guardadora de verdades. Interviene, porque el orgullo y la arrogancia pues llevan a estas naciones a irse en contra de Dios, a irse en opresión hacia el pueblo de Dios, y entonces Dios tiene que intervenir para liberar a su pueblo. Dios siempre ha intervenido para liberar a su pueblo. Y esa intervención de Dios pues requiere la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios. Así que como tema principal tenemos el orgullo y tenemos la arrogancia. Pero también hay un sentido escatológico en esta profecía de Isaías, un sentido del tiempo del fin. Por ejemplo, nos encontramos con unas alusiones a Babilonia y la caída de Babilonia. En el libro de Apocalipsis se menciona para el tiempo del fin la Gran Babilonia y la caída de la Gran Babilonia. Hay un rey de Babilonia que aparece allí y que tiene todas las características de Satanás, pero es el rey de Babilonia. Su arrogancia, el creerse, el querer estar por encima de Dios, pues es básicamente el mismo carácter de Satanás. Y entonces es una prefiguración de lo que Satanás hace. Y bueno, para el tiempo del fin, Satanás también está engrandecido a través de la misma Babilonia. Hay un juicio sobre las naciones. En el Apocalipsis se menciona juicio sobre la tierra. Hay un cántico de los salvados, porque dice que cantarán en aquel día y se dirá en aquel día: este nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Bueno,
También en Apocalipsis hay un cántico de los 144,000. Eh, Vemos aquí en estos capítulos de Isaías que Dios destruye para salvar. Pues en Apocalipsis también Dios destruye para salvar. Y se menciona la destrucción de Babilonia, la destrucción de los enemigos de Dios, la destrucción de los seres humanos que desobedecieron al Señor o rehusaron seguir al Señor. Pero también en Isaías hay un pueblo de Dios salvado. Y se incluye gente de Asiria, de Babilonia y de todas las naciones. Pues saben que en Apocalipsis también sucede lo mismo. Hay gente de toda raza, tribu, lengua, eh, pueblo y nación. Entonces, lo que nosotros vemos allí son sucesos históricos, profecías del pasado de Isaías, pero que tienen una connotación escatológica, es decir, para el tiempo del fin. Lo que sucede en el pasado sirve de soporte para el futuro. Entonces, allí ya la lección de escuela sabática nos deja un sentir que no solamente es para conocer asuntos del pasado, sino que nos abre los ojos para el tiempo del fin. Y, y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender para este tiempo del fin? Bueno, Isaías 26, 2 al 4, mire lo que dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, hay tres cositas que hay allí para resaltar. Gente justa, guardadora de verdades, alguien cuyo pensamiento persevera en el Señor y alguien que ha confiado en el Señor. Entonces, esta es la respuesta. Estas cosas son la respuesta de los seres humanos hacia los juicios de Dios. Eh, los seres humanos que han visto la mano del Señor dirigiendo a su pueblo, liberándolo de la opresión. Para que haya liberación de la opresión, Dios tiene que destruir a los enemigos de sus hijos, a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y por qué destruye a los enemigos del pueblo de Dios? Porque han adquirido el mismo carácter de Satanás: orgullo, arrogancia, querer estar por encima del mismo Dios. ¿Por qué salva a su pueblo? Porque su pueblo ha aprendido humildad, ha aprendido a ser gente justa, guardadora de verdades, porque su pensamiento persevera en el Señor y porque ha confiado en el Señor. La lección de esta semana nos previene del orgullo, nos previene de la arrogancia. Muestra que Dios ejecuta su juicio sobre las naciones, pero muestra también que hay un pueblo que confía en el Señor, y muestra finalmente que hay una seguridad en la salvación que Dios ofrece. Si aplicamos esos puntos al explicar la lección o al trabajar la lección con nuestros alumnos, vamos a tener muy buenos resultados. Y esta aplicación personal es importante que la hagamos, porque basado en estos textos, podemos preguntar a nuestros alumnos y, bueno, primeramente preguntarnos nosotros mismos: ¿cómo describes tu experiencia de fe últimamente? Si mi experiencia de fe entonces me hace estar dentro de esa gente justa, guardadora de verdades, si mi pensamiento persevera en el Señor, si mi confianza está en el Señor, entonces yo puedo estar tranquilo, porque no importa los juicios que vengan sobre este mundo, los juicios servirán para que el Señor me rescate, porque los juicios del Señor sirven para rescatar a sus fieles, de donde quiera que sea. Dios les bendiga y éxitos en la presentación de la lección de esta semana.